Si queréis pasar de esto a esto otro, Alexa, enciende, apaga aire Carlos. Vale, Alexa, enciende aire Carlos. vale. Alexa, pon aire Carlos a 30 grados. La calefacción está configurada a 30. Quédate en este vídeo y lo descubriremos. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va un poco de la instalación de un aire acondicionado, ¿vale? En mi caso un aire acondicionado de la marca Wing. Y nada, os voy a contar un poco cómo es este aire acondicionado y cómo llegué a integrarlo con Home Assistant, ¿vale? En mi caso es un aire acondicionado de la marca Wing, como he dicho, de la serie TC4. Y pondré por aquí el modelo exactamente. Y este aire acondicionado pues venía sin wifi cuando yo lo compré. Bueno, compré dos. Y, y nada, compré un stick, ¿vale? Del fabricante, vamos, un dispositivo USB, que yo ya lo tengo colocado, evidentemente. Lo haya colocado, pero vamos, no tiene mucha historia. Es una cosita así, es como un pendrive. A ver, a ver si se ve. A ver si lo puedo hacer que lo enfoque. Ay. Eso, y nada, se instala como pone aquí. Que es ponerlo ahí atrás en el acondicionador. Y, y eso, y básicamente le pones el stick y el fabricante te recomienda bajar una aplicación que se llama Intelligent Air, que está en el marketplace bueno, en el Play Store de Android. Y, y nada, la vais a ver ahí instalando porque va acompañado de este clip. Vamos, mientras que estoy hablando veréis cómo se instala. Es una instalación muy sencilla, simplemente bajar la aplicación. Hay un momento en que te pide con qué red wifi quieres conectarte, o sea, qué red wifi quieres vincular el wifi. Hay un momento de instalación que te pide poner el aire, aunque se verá, ¿no? Pero creo que es a 30 grados, ventilador en low y 30 grados ventilador en low y en frío, lo cual es bastante raro, o sea, porque es una configuración que no pondrías habitualmente y es como para resetear el wifi y ponerlo en modo descubrimiento. Y una vez que haces eso, pues la aplicación del móvil lo coge, lo configura y lo, y, y- y lo añade a la aplicación del móvil. Pero claro, esto tiene un problema que, que luego comentaré a continuación, pero es un poco inútil, porque para tener el móvil pues uso el mando que tiene el aire acondicionado de por sí y ya está. O sea, tardo menos en coger el mando que coger el móvil, abrirlo y ponerlo. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, por esa razón, yo me he entretenido un poco y por eso traigo este vídeo de cómo integrarlo con Home Assistant, este modelo. Bueno, o los modelos de esta marca, ¿vale? Que yo creo que se podría aplicar seguramente para el modelo TC5, los que hay ahora. Porque ahora este año han salido modelos nuevos que ya vienen con el wifi integrado. Esto no es promo. La gente de Win, si os interesa, contactar conmigo. Bromas aparte. No, en serio, no es promo y a mí me da igual esta marca. Bueno, no sé si lo he dicho, pero la he comprado en el Leroy. O sea, la típica marca que vende el Leroy y precio moderado. Ok. Y nada, os dejo con el siguiente clip que será un poco contaros un poco el problema y la situación. O sea, cómo lo configure con Home Assistant, ¿vale? Nos vemos ahora justo. A ver, este clip, pues esta es para un poco para la explicación exactamente un poco del proceso, cómo se llegó a esto. Esto si le queréis dar a skip, pues skipearlo si os aburre la literatura o lo que sea, y si queréis pasar al siguiente, que será lo que es
la integración con la app de tuya, que ahora lo explicaré, y después ya unirlo con Home Assistant. Vale, pero por ponernos un poco en antecedentes, ¿vale? Lo que quería contaros. Como he comentado en el clip anterior, la aplicación del móvil pues se llama Intelligent Air y no tiene ningún tipo de integración con Home Assistant ni nada por el estilo. Pero yo sí que quería integrarlo de alguna manera y entonces me puse un poco a investigar y viendo un poco que los puertos tenía abiertos, un poco cómo funcionaba el wifi del aire acondicionado, sí me di cuenta que tenía abierto el puerto 6668. ¿Ok? Lo pondré por aquí de todas maneras el numerito. Y indagando mucho, también descubrí que la marca Win, bueno, porque si vais a la página web es horrible, o sea, la página web es básicamente el servicio técnico y poco más. O sea, tienen la página web por castigo, ¿vale? Entonces me di cuenta un poco que, bueno, foreando y mirando un poco de cosas, investigando por internet, que la marca Win es como una especie de submarca de Haier o algo así. Y el stick este, el famoso stick este, parecidos son de Haier. O sea, hay stick parecidos de este estilo, muy parecida a la nomenclatura de nombre y todo eso de la marca Haier. Entonces, entre lo del puerto y la marca Haier, sí que puedo descubrir que sí que es capaz el aire acondicionado de conectarse a tuya. Tuya, por lo que nos conozcáis, no sé si algún día haré algún vídeo en el canal de esto, pero bueno, Tuya es como la plataforma de integración más famosa asiática, ¿vale? Casi todas las cosas que compréis en AliExpress o en esos tipos de páginas, pues suelen tener integración con Tuya. Y muchas de las cosas que yo tengo que van con Zippy tienen integración con Tuya. Pues Tuya sería como el equivalente a un Home Assistant, ¿vale? Es una plataforma de integración de domótica. Pero bueno, en nuestro caso lo importante es que sí que existe una integración en Home Assistant de tuya. Tanto una que es tuya local como tuya cloud. Y en mi caso, aunque se puede integrar de las dos formas, yo lo voy a dejar configurado para tuya local. Para que si en un futuro, por lo que sea, la plataforma de tuya cloud cobra dinero o se va por ahí o dejan de serle rentable o lo que sea, que esto ya pasa muchas veces con dispositivos domóticos, pues a mí me sigue funcionando. Me seguiría funcionando mis aire acondicionados, por lo menos el tiempo que duren los propios aires en sí. ¿Ok? Pues nada, sirve un poco esta explicación para ponernos un poco antecedentes y el por qué. Eso, lo que vamos a ver en los siguientes clip es lo que es la instalación bueno, la integración de la aplicación con la aplicación de móvil tuya, ¿vale? Se llama así. Y luego la integración con el propio Tuya Cloud. Y luego una vez que está ya el dispositivo en Tuya Cloud, extraemos unas keys, ¿vale? De igual, lo volveré a explicar todo el proceso paso por paso en los siguientes clips, ¿vale? Pero extraemos las keys y con las keys ya sí que podemos configurar nosotros nuestro Home Assistant para que use esas keys y ya no haya ningún problema. ¿Ok? Pues nada, os dejo con el siguiente clip que es la integración con la aplicación de tuya, que como veréis es prácticamente igual o exactamente igual que la de Intelligent Air. O sea, Intelligent Air básicamente es un clon de la de tuya. La de tuya eso sigue un poquito más bonita, ¿vale? Nada, hasta ahora. Como hemos comentado en el vídeo anterior, bueno, en el clip anterior, pues ahora vamos a ver cómo haríamos la instalación, ¿vale? A ver, al final no tiene mucha historia, o sea, nos bajamos la aplicación de tuya en la Play Store, tuya Smart Life, tuya Smart, para que nos va a mucho acelerar el vídeo. Pero bueno, esta aplicación, lo que os he comentado en el vídeo de antes, o sea, ahora cuando la veamos va un poco igual. O sea, sí que os tendréis que hacer una cuenta en tuya, registrar vuestro correo, etcétera. Em, Tampoco podéis usar un correo de estos de si queréis usar y tirar o lo que os dé la gana. O sea, al final solo vais a registraros una vez para adelantar en el cloud. ¿Vale? Nada, le instalamos, iniciamos sesión, o sea, os creáis una cuenta, si la tenéis ya, pues perfecto.
Y si os fijáis, la aplicación es muy parecida a la de IntelliJ Air. Al final aquí yo el escaneo automático creo que lo salto. Voy directamente a buscar, a añadir un aire acondicionado. A ver la opción aquí, le damos, ponemos la red wifi que sea, la que corresponda. Siempre que sea una red wifi que no sea una 5G, que sea una 2.4G, vamos. Una red de la antigua, porque si no el wifi no se conecta a una red de 5G. Y nada, aquí cuando pone que reinicia el dispositivo, esto no hay ni puñetero caso. Ponéis parpadeo lento y ya está, ¿vale? Es lo mismo que el otro. Poner el aire acondicionado a 30, ventilador en low y en frío, ¿vale? Y es el mismo, exactamente los mismos pasos. O sea, sin más. La aplicación va igual. Esperamos un segundo que se instale. Esperamos. Muy importante para este paso, si no lo pondré al principio del vídeo, que deis de baja en la anterior. O sea, en la aplicación anterior, porque si no se va a volver loco. El wifi. El nombre es un texto libre, le podéis poner lo que queráis. Yo por dejarlo igual que luego en el Home Assistant le pongo lo mismo, pero vamos, podéis poner lo que queráis. Y en este caso he puesto el nombre de mi señora. Ahora que refresco un poco, que se quite los caracteres chinos. Ahí va. Y listo, ya la tendría. Si os fijáis, la interfaz es más bonita que la del IntelliJ Air. Y si os fijáis, tiene un error tipográfico que pone que la temperatura está a 46 grados. No, no es eso. Eso luego veremos cómo se corrige y eso al final del vídeo, ¿vale? Os lo cuento. Nada, aquí nos vamos a tuya Cloud, nos registramos. Y esto cuando empezamos tenemos que decir que somos developer. Lo elegimos, que somos developer. Ahí otra vez. No se lo cree. Vale. Pinchamos ahí, vale. Vamos a Cloud Development, crear un proyecto cloud. Esto me da igual. Saltamos, creamos un proyecto cloud. Aquí le puedes poner también igual un texto libre. Yo aquí le voy a poner Home Assistant, pero pues poner lo que os dé la gana, ¿vale? Aquí laboreando mismamente. Aquí tenéis, yo le pongo Smart Home, eso. Smart Home y aquí Smart Home. Y el centro de datos Europa, que es lo más cercano aquí de España. Aquí le quito opciones porque no necesitamos tantas cosas. De hecho, los dos últimos lo vamos a quitar. El Data Dashboard Service y el Smart Home Steam Linkage, ese, fuera. Y ya está, solo necesitamos esas APIs para lo que queremos hacer. La Secret Key, por si alguna vez lo configuráis con el Tuya Cloud, pues es importante. Para nosotros ahora mismo no lo es, pero bueno, si lo configuráis con Tuya Cloud, para sí que os pediría el key. Aquí usamos la aplicación cuando os pide el QR, escaneamos el QR con la aplicación, vinculamos el dispositivo a la cloud, o sea, hacemos que el aire acondicionado se vincule con la cloud. Aquí Automatic Link, para adelante. Y ya está, ya sí que va a salir el aire acondicionado en la cloud de tuya. ¿Vale? Ya lo hemos vinculado desde la aplicación al cloud. Y ahora lo que vamos a hacer es coger lo importante de todo esto, que es coger la key. El serie para... O sea, la local key, cogerla para que podamos ponerlo en tuya local.
Nada, aquí nos metemos en Tuya Local, añadimos un dispositivo nuevo. A mí esto ya me sale, pero cuando lo hagáis vosotros pedirá la key, la local key, la ponéis. A ver si os fijáis, ahí ponemos local key, la que sea, y aceptamos. Esto hacemos que es un tipo Climate, para que coja que es un aire acondicionado, y aquí os enseño un poco los parámetros típicos. O sea, esto es lo que qué valor coge y con qué lo quieres asociar. La temperatura, el valor 2, esto el valor 3, tal, un poco los parámetros. No voy a entretener porque podéis pausar el vídeo y verlo tranquilamente los parámetros cada uno. La precisión, yo he puesto precisión de 1 porque mi aire acondicionado no soporta 1,5 y son un poco los valores, los selectores. Si quieres frío, calor, seco, tal, todo eso. ¿Vale? La configuración un poco la que yo tengo. O sea, seguramente se puede poner mejor y con otro acondicionado se puede poner más opciones, pero con la que yo tengo va bien. ¿Vale? Y nada, lo añadimos y no queremos añadir ninguno más y finalizar. Y ya está, ya tendríamos un dispositivo. Y nada, ahí tenemos el nuevo, que es el aire acondicionado de mi chica. Y os enseño un poco los controles para que lo veáis cómo queda al final, que quedaría bastante bien. ¿Ves? 30 grados, la temperatura, etcétera. Ah, bueno, importante, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver el hack. Porque habéis visto que en la aplicación de tuya sale la temperatura mal, pero aquí sí sale bien, la temperatura actual. Y esto es porque hay que hacer un fix en el código que no ha corregido el autor o lo que sea, o no lo tiene todavía metido en el código. Y eso ahora os lo enseño en el siguiente clip. Pero bueno, aquí podéis ver un poco los botones, que podemos cambiar de modo, podemos hacer lo que sea. Esto al meterse en Home Assistant se vincula automáticamente con Alexa. O sea, ya lo tendréis en el asistente de voz con Alexa y todo integrado. Que es un poco lo que habéis visto en el inicio del vídeo. ¿Vale? Pero bueno, que veáis que podéis hacer lo que queráis desde la interfaz, podéis hacer lo que sea. Si tenéis un wall panel o sea, como una tablet en la pared o lo que sea y queréis controlar todo el calor de la casa o la confección de calor o de frío o el aire acondicionado, pues lo podéis hacer. ¿Vale? Y la verdad que bastante cómodo. O sea, esto sí que también es útil, o a mí me ha sido útil de que se me olvida el aire, lo dejo puesto, lo que sea. Y eso, y bueno, lo que hacemos es le damos al... Lo que vamos a ver ahora es cómo editar el bug, ¿no? Cómo arreglar el bug, que sería ir eso al archivo de configuración de la domótica, bueno, de la integración, ¿vale? De tuya local, ¿vale? Y hay que buscar donde le pasa la temperatura, porque no sé por qué el aire acondicionado la envía mal, la envía como al doble del valor. Y esto, si no recuerdo mal, bajando el scroll en la línea 324. Igualmente os pondré por aquí, si queréis, en grande el de la línea. Pero bueno, básicamente si lo estáis viendo ahí, que ahora lo subrayaré, es el valor que actualmente devolvía, dividirlo por 2 y ya está. O sea que cuando me estaba dando 46 en la aplicación del móvil, 46 grados, en verdad eran 23 grados lo que estaba devolviendo. ¿Vale? O sea, lo que debería de devolver, lo que debería de salir. No entiendo muy bien por qué sale este bug. O sea, porque este bug existe, porque incluso he actualizado ya alguna versión ya de Home Assistant y de la integración, y el bug sigue estando. O sea, es como infinito este bug. ¿Vale? Pero bueno, se resuelve así. Simplemente vas al archivo .python, al climate.py, lo cambias y ya está. Y no hay más. Y nada, señores, eso es todo. Espero que os haya servido. Espero que os haya gustado. Si os mola mi contenido, pues ya sabéis, lo típico, ¿no? Suscribiros, dar like, etcétera. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao.